¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este video vamos a continuar hablando acerca de MicroPython utilizando la placa Raspberry Pi Pico. En este video vamos a hablar acerca del ADC. Un ADC, para aquellas personas que no lo saben, es un conversor de analógico a digital. Así que vamos a explicar esto de forma rápida y precisa para que entiendan cómo es que funcionan. Normalmente los microcontroladores, como es el caso del RP2040, que es el microcontrolador que utiliza la placa Raspberry Pi Pico, solamente entiende de ceros y unos, de lógica digital. Sin embargo, si yo quisiera colocar, por ejemplo, un sensor de temperatura como el LM35, que es un sensor que convierte un parámetro físico como lo que es la temperatura a un voltaje proporcional a dicha temperatura, yo no podría colocar este voltaje de salida directamente al microcontrolador porque él solamente entiende de ceros y unos, a menos que yo dentro del microcontrolador tenga un ADC. Un dispositivo que me permita convertir este voltaje que está variando en el tiempo en un valor digital que pueda ser entendido por el microcontrolador. Eso precisamente es lo que hace un ADC. Ahora, un parámetro muy importante en un ADC es el valor de resolución que tiene. Este valor de resolución me va a permitir determinar la conversión a cuántos números de bits me va a entregar. En este caso el RP2040 tiene un ADC de 12 bits. Si yo elevo 2 a la 12 me va a entregar un valor de 4096. 4096 combinaciones posibles que me puede entregar este ADC. Pero si contamos el 0 tendríamos de 0 hacia 4095. Y serían estos los rangos que va a poder entregar este ADC del RP2040. Entonces, una vez que ya sabemos de forma rápida qué es un ADC, vamos a nuestro IDE Tony. Aquí tenemos un ejemplo del video pasado donde estuvimos hablando acerca del control de pines, ya sea como entradas o como salidas de la placa Raspberry Pi Pico. Así que si quieres ver ese video, porque ahí hablamos de cosas muy importantes y básicas de MicroPython, te dejo el enlace aquí en la parte de arriba. Entonces, en este video vamos a hacer un ejemplo muy práctico. Vamos a leer la entrada de un canal analógico y lo vamos a mostrar por el puerto serial. Para esto quiero dejar algo muy en claro. Este microcontrolador solamente tiene un ADC, solamente hay un ADC. Sin embargo, si nosotros vamos a la hoja de datos, yo aquí he sacado estas imágenes de la hoja de datos. Este es el esquemático del microcontrolador. Podemos ver que hay 4 entradas analógicas o 4 canales, como se le suele llamar: el ADC0, el ADC1, el ADC2 y el ADC3. Sin embargo, internamente solamente hay un ADC. Entonces, ¿cómo podemos leer la entrada de 4 canales utilizando solamente un ADC? Pues esto es muy fácil. Para eso se utiliza la multiplexación de entrada. Significa que yo en un determinado momento voy a leer el valor que está en la entrada ADC0, lo proceso y luego paso a leer el valor del ADC1. Una vez que tengo ya la conversión, paso a leer el valor que se encuentra en el ADC2 y así sucesivamente. Nunca estoy leyendo 2 entradas al mismo tiempo, siempre lo hago de uno en uno. Sin embargo, si hago esto a una velocidad tan rápida, pues realmente nosotros no lo vamos a apreciar. Pero leyendo la teoría entendemos que hay 4 canales distintos, sin embargo solamente estamos utilizando un ADC. ¿Ok? Esto espero que se haya quedado claro. Y lo siguiente que tienen que entender aquí es que tenemos 4 entradas analógicas, sin embargo en las salidas de la placa Raspberry Pi Pico solamente podemos utilizar 3, que es el A0, el A1 y el A2. El A3 no se encuentra disponible como salida, pero revisando también en la hoja de datos podemos ver que el A3, aquí está el ADC3, se encuentra conectado aquí mediante este divisor, estas resistencias en serie, que sería un divisor de voltaje. Podemos leer el voltaje que se encuentra en el sistema y poder monitorear si efectivamente está presente o no. ¿Ok? Eso tenerlo en cuenta. Luego hay un quinto conversor o un quinto canal que básicamente está conectado a un sensor de temperatura interno del RP2040. ¿Okay? Este sensor está dentro del microcontrolador y también hay un quinto canal que va a estar dedicado para este sensor de temperatura y nos va a poder permitir monitorear la temperatura del microcontrolador. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a colocar un potenciómetro en la salida y vamos a leer el valor de este potenciómetro, este voltaje conectado aquí en el pin A0. Entonces vamos a nuestro IDE Tony y vamos a comenzar a codificar. Aquí tenemos el ejemplo del video pasado. Sería muy importante, si estás comenzando con esto de MicroPython, que veas el video pasado. Yo te voy a dejar el enlace aquí en la parte de arriba, porque en el video pasado hablamos acerca de cómo configurar los pines, ya sea como entrada o como salida digital. En ese caso habíamos utilizado o habíamos importado la clase pin del módulo machine. En este caso vamos a importar la clase ADC con mayúscula
también que se encuentra presente en el módulo machine. Esto lo vamos a borrar y vamos a crear una instancia de esta clase ADC. ¿Cómo hacemos esto? Pues primero le asignamos un nombre. Como vamos a leer el valor de un potenciómetro, coloco pot y llamamos a nuestro constructor de esta clase, que es ADC, y entre paréntesis le vamos a pasar el número o el canal del ADC que vamos a utilizar. Como habrán visto aquí, nosotros podemos utilizar el ADC0, el ADC1, el ADC2 o el ADC3. El ADC3 ya se encuentra conectado para monitorear el voltaje en el sistema, así que podemos utilizar cualquiera de estos tres, el 0, el 1 o el 2. Vamos a utilizar el 0, así que aquí le coloco 0. Aquí en nuestro bucle infinito vamos a crear una variable que se llame data. Acuérdense que Python es un lenguaje de tipado dinámico. Significa que yo al momento de utilizar o declarar una variable no necesito determinar el tipo de variable que es esta. Simplemente le asignamos un valor y automáticamente el intérprete de Python, cuando vea el valor, el tipo de valor que le estamos asignando a esta variable, va a determinar qué tipo de variable es esta. Entonces, ¿qué valor le vamos a asignar a esta variable? Pues el valor que estamos leyendo de nuestro ADC. Para esto utilizamos nuestro objeto pot, colocamos punto y vamos a invocar una función que se llama read -u16. Y aquí vamos a hacer también otra pequeña explicación. Como yo les dije, el ADC puede leer valores como máximo de 0 a 3.3 voltios. ¿Okay? No le podemos colocar un voltaje mayor a 3.3 voltios en el ADC porque terminaríamos malogrando el microcontrolador. Si quisiéramos censar voltajes mayores a 3.3 voltios, tendríamos que aplicar un poco de electrónica. Podríamos colocar un divisor de voltaje mediante resistencias en serie. Podríamos utilizar un op-amp para reducir el voltaje de entrada. Ya sería tema de otro video. En este caso, el voltaje que va de 0 a 3 voltios, 3.3 voltios en la entrada del ADC, nos va a dar como resultado un valor que va desde 0 a 4095. Sin embargo, la librería de MicroPython no va a hacer eso, no me va a entregar un valor de 0 a 4095, me va a entregar un valor de 0 a 65536. Vamos a colocarlo aquí como comentario, de 0 a 65535. Lo que está haciendo la librería básicamente es una conversión. Me está convirtiendo, vamos aquí a nuestra calculadora, vamos a limpiar esto y hacemos una división. Si dividimos 65535 entre 4095, pues básicamente el valor de nuestra conversión del ADC lo está multiplicando por 16.1 para que al final nos devuelva ese valor. ¿Ok? Hay que considerarlo, hay que tenerlo en cuenta. Y para esto vamos a utilizar la función que se llama read-u16 entre paréntesis. Esta función lo que va a hacer, como les decía, es devolver el valor que ha sido convertido por el ADC, y este valor va a ser de 0 a 65535. Entonces, ya que tenemos este valor que hemos leído, lo vamos a imprimir por el puerto serie utilizando la función print, y aquí colocamos data. Listo, vamos a colocar aquí un pequeño retardo para que después de cada conversión hagamos un pequeño retardo. Colocamos time.sleep-ms para generar un retardo en milisegundos, y aquí le colocamos 1000 milisegundos, lo que equivale a un segundo. Entonces vamos a colocar nuestra cámara por aquí. Aquí yo ya tengo colocado el potenciómetro, coloco el ID de Tony por acá y vamos a enviar este script hacia el microcontrolador. Ahí está. Voy a colocar mi mano aquí en el potenciómetro, me voy a ir hacia un extremo. Ahí está en un extremo. El valor es 65.247.45. Está oscilando bastante. ¿Ok? Otra cosa que hay que aclarar aquí es que esta conversión que está haciendo esta librería no está mejorando de por sí la resolución del ADC. El ADC sigue siendo de 12 bits. Simplemente acá hay un pequeño artificio que está haciendo esta librería para entregarnos un valor de 65.535. Pero la resolución del ADC sigue siendo igual, de 12 bits. ¿Ok? Ojo a tener en cuenta eso. Y vamos a manipular esto. Vamos al otro extremo. Vamos a bajar. Y ahí se dan cuenta que el valor está disminuyendo. Entonces cuando yo me vaya al otro extremo y entregue un valor de 0 voltios a la entrada del ADC, deberíamos tener 0, sin embargo no llega a 0, yo ya estoy al tope.
y tenemos un valor de ahí de 96, 144, no llega a 0, ¿no? Es cuestión de la librería que se está utilizando aquí. Lo otro que hay que notar es que está oscilando bastante, ¿no? Oscila bastante. Pero ahí ya lo tenemos. Ok, entonces otra cosa que quiero indicarles aquí es que si yo coloco acá 26 y cargamos este código, debería funcionar igual. 16 no, perdón, 26. Ahí está funcionando igual. Ahora, ¿por qué con 0 y con 26 me funciona igual? Porque yo como parámetro a este constructor puedo utilizar dos formas de definir esto. Puedo colocar el número del ADC, que sería 0, 1, 2 o 3, o puedo colocar el número del GPIO, es decir, 26, 27, 28 o 29. Con cualquiera de las dos formas va a funcionar igual, ¿ok? Eso tenerlo en cuenta. Entonces aquí yo estoy mostrando el valor que está haciendo la conversión del ADC, el valor convertido por el ADC, mejor dicho. Si yo quisiera transformar este valor en voltaje, en el voltaje que está llegando por el ADC, también lo podría hacer. Para esto yo necesito colocar aquí un factor. Vamos a colocar aquí el factor de nuestro ADC. Este factor es simplemente el voltaje máximo que puede recibir nuestro ADC, que es 3.3 voltios. Ahora, ojo que nosotros podríamos cambiar este voltaje de referencia, en este caso es 3.3 voltios, pero nosotros podríamos colocar un voltaje externo inferior a 3.3 voltios. Si nosotros vemos aquí en la hoja de datos, en el esquemático, hay un pin que se llama aquí ADC ABDD, que viene mediante este divisor de voltaje, que viene mediante estas dos resistencias en serie, y que me entrega básicamente el voltaje de alimentación, que es 3.3 voltios. Sin embargo, si yo quisiera utilizar otro voltaje de referencia, por ejemplo, nuevamente lo cito al LM35, cuyo voltaje máximo que puede entregar a máxima temperatura es 1.5 voltios, si es que no me equivoco. Entonces ahí me vendría más cómodo utilizar un voltaje de referencia de 1.5 voltios y no 3.3 voltios. Para ese caso, este pin ADC Ref, que se encuentra aquí en el exterior, aquí está ADC Ref, nosotros podríamos colocar un voltaje de referencia que no sea 3.3 voltios para alguna aplicación en específico, ¿okay? Ojo que está esa posibilidad si es que lo desean hacer. Yo, como estoy haciendo aquí una prueba, simplemente mi voltaje de referencia por defecto es 3.3 voltios. Entonces vamos a hacer este factor de conversión, que es el voltaje máximo o el voltaje de referencia que está trabajando mi ADC, que es 3.3 voltios, y lo vamos a dividir entre el valor máximo que nos puede entregar nuestro conversor, que sería 4095, pero por temas de la librería nos está entregando 65.535. ¿Okay? Este factor, simplemente vamos a cambiar el valor de esta variable, se va a llamar voltaje, y el valor que estamos leyendo simplemente lo multiplicamos por este factor. Colocamos acá factor, y acá vamos a imprimir, en lugar de data, vamos a imprimir el valor de la variable que se llama voltaje. Vamos a cargar esto al intérprete, y ahí está. Estamos en 0 voltios, pero me está mostrando 0.007 más o menos. Está oscilando bastante, pero vamos a comenzar a manipular esto. Coloco la cámara por acá, nuestro IDE por acá, y vamos a comenzar a mover esto. Ahí, si se dan cuenta, el voltaje está subiendo. 0.4, 0.6, 1, 1.2, 1.4, 1.7. Me voy hacia el otro extremo. Estoy en el tope y el valor máximo es 3.2. ¿Okay? Como se darán cuenta, de esta forma yo puedo convertir el voltaje, convertir el valor del ADC en su voltaje correspondiente. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a ver cómo podemos leer varias entradas analógicas. Acuérdense que solamente hay un ADC, así que vamos a leer de otra entrada analógica. Como les había mencionado, hay un quinto canal que es el ADC4, que se encuentra conectado internamente a un sensor de temperatura del RP2040. Así que vamos a utilizar esa entrada analógica. Vamos a colocar aquí otra instancia de la clase ADC. En este caso se va a llamar sensor.
Vamos a llamar al constructor, que es ADC, y le pasamos como argumento el canal analógico que vamos a leer. Como les había mencionado, este canal analógico va a ser el ADC4. Así que colocamos 4 y aquí abajo vamos a colocar una variable que se llame data y que va a recibir el valor convertido del ADC. En este caso colocamos acá sensor punto e invocamos a la función read-u16, igual como lo hicimos arriba. Y este valor lo vamos a multiplicar también por el factor para convertirlo en voltaje. Y aquí vamos a utilizar una pequeña ecuación que está aquí en la hoja de datos de la Raspberry Pi Pico. Aquí está, si queremos leer el voltaje, o mejor dicho, queremos leer la temperatura de este sensor, simplemente tenemos que utilizar esta ecuación. Así que vamos a utilizar esta ecuación y vamos a ver si es que esto funciona bien o no. Entonces, aquí vamos a crear otra variable que se llame temperatura. Esto es lo bonito de Python, que no tenemos que indicar el tipo de variable porque es de tipo dinámico, así que esto ayuda muchísimo. Si ustedes están interesados en un curso netamente de Python, podemos hacer una sección dedicada solamente a lo que es la sintaxis de Python, ya que es un lenguaje que la verdad que parece que tiene mucho futuro, no solamente para lo que es sistemas embebidos, de hecho para inteligencia artificial se está usando bastante. Así que bueno, si alguien está interesado, dejen un comentario abajo y podemos hacer una nueva sección referente a este tema. Así que continuamos. Entonces vamos a aplicar esta fórmula que es 27 menos, entre paréntesis, el valor de data, del valor que estamos leyendo el ADC, menos 0.706 y todo esto dividido entre 0.001721. Y finalmente este valor lo vamos a imprimir por el puerto serie. Aquí está temperatura. Y listo, vamos a cargar esto o vamos a enviar este código al intérprete y ahí está. El valor del sensor de temperatura es 26.56 grados Celsius y el valor del potenciómetro es 3.2, ¿ok? Voy a variar el valor del potenciómetro para que se den cuenta que va a cambiar. Lo voy a llevar a un extremo para que se vaya a 0. Ahí está. Y el valor del sensor de temperatura está entre 24 y 27 grados. Así que nada, esto está funcionando bien. Espero que el video les haya gustado y sobre todo se haya entendido. Si es así, suscríbanse al canal, ayúdenme a compartir la información de este video. Y como les mencionaba, si están interesados en hacer un curso netamente de Python desde el nivel más básico hacia adelante, pues déjenlo abajo en la caja de comentarios. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. Gracias por su atención.